Que el Señor les continúe bendiciendo en esta ya mediodía, 12:07. Aquí desde Limón, Costa Rica, les saludamos, hermano, y continuamos el estudio que iniciamos ayer. Ahí hemos hablado sobre lo del cigoto. Hoy he puesto el título: La carne de Jesús descendió del cielo. La carne de Jesús descendió del cielo. Vamos a ver eso hoy. Y vamos a estar básicamente en Juan. Vamos a estar analizando algunos textos de Juan muy interesantes, partiendo de Juan 1:14. Saludos a Estuardo, que ya está aquí conectado desde hace ratito. Esto es muy importante. Yo les voy a decir por qué esto es importante. No ha aparecido ningún católico que haya venido a refutarme seriamente. Yo tengo rato de estar hablando de esto. Si usted quiere poner en realidad en problemas a la Iglesia Romana, es tocarle este tema. Porque si este tema es así, se derrumba el catolicismo. ¿Por qué se derrumba el catolicismo? Porque el catolicismo, la base que tiene es María. Es todo. Si usted logra desvincular a Jesús de María, se cae todo. Absolutamente se cae todo. La veneración a María, las peregrinaciones a María, todo lo que es la mariología se viene al suelo, porque se alimenta de la relación que hay entre María y Jesús. En tanto haya una relación real, biológica o genética con María, cobra fuerza. Por eso es que el catolicismo tomó mucha fuerza, porque han engañado al pueblo durante tantos siglos, dando a entender que la carne que Jesús tiene, la carne que Jesús tenía en sus días de la carne, aquí como se dijo el apóstol Pablo, ella fue la que se la dio. El problema es que no hay una sola base para decir eso. ¿De acuerdo? Entonces, le han echado la culpa a los gnósticos, hasta hablan de los docetistas y una cantidad de herejes de los primeros siglos, que ellos fueron los que salieron con esto de la carne divina y cosas de ese tipo. Vamos a ver, porque ellos no tienen textos y nosotros sí tenemos textos. Para recordarles más que todo, por ejemplo, desde Juan hasta el apóstol Pablo, básicamente mañana, si Dios lo permite, vamos a tocar el tema de Filipenses. Vamos a analizar la parte de Filipenses, donde se habla de la unión. Bueno, no se habla directamente, no se dice unión hipostática, pero ahí está implícita la unión hipostática. Ahí se está dando la unión hipostática de la misma manera que en Juan 1:14 se da, que vamos a tocar primero que nada ese versículo, y luego vamos a tocar unos dos textos de Juan capítulo 3 y unos tres textos de Juan 3, y vamos a mencionar unos 4 más bien. Vamos a leer desde el 3:13, 3:31, 34 y 35. Y luego vamos a leer Juan 6:41, 6:51. Que aquí es donde yo invito a los católicos a que entren al análisis. Saludo a Alex Palomas. Creo que estoy transmitiendo por Facebook, pero espero que no, porque parece que cuando uno programa en Facebook tiene un tiempo limitado voy a ver si estoy transmitiendo por allá, un tiempo limitado, vamos a ver, ahí estoy en este preciso momento, ahí estoy transmitiendo para todo aquel, como en el caso de Flash, de Alex, que se le complica, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, Flash, para que usted pueda verlo sin ningún problema. Entonces les decía que vamos a analizar estos pasajes. Y la carne de Jesús descendió del cielo. Cualquiera que oye eso dice, ¿cómo? La carne de Jesús fue producida aquí en la tierra y de la sustancia de María. Cuando he hablado de estas cosas, el texto que se utiliza
es Gálatas 4:4. Ya lo conocemos en la discusión con Ángel García, 4:4. Ya yo he refutado eso. Posiblemente mañana nos vamos a ubicar en Filipenses 2 y vamos a entrarle a Gálatas 4 y en Hebreos día 5, que es que esto es lo que pasa, es que porque quiero decirle que no solamente los católicos creen que Jesús es de la sustancia de María, eso lo creen, se les enseñó los evangélicos. Y eso es lo que necesitamos arrancar ya del evangélico. Le estamos dando las pruebas, los análisis, que es mejor que ver lo que el texto dice. Yo creo que se supone que si esto no es así, fácilmente me podrían refutar llevando el texto y analizarlo. Increíblemente, los que saben algo de griego, o que dicen que saben, y que se defienden bien en el griego, en la morfosintaxis, hasta el momento no se han pronunciado en cuanto a esto. No se atreven. ¿Por qué será? Si tienen todo el respaldo bíblico, ¿por qué razón no lo dicen? No salen, los católicos nos van a salir con patrística. Yo no tengo problema de que tomen a un padre de la iglesia o uno de estos viejos y que digan, vea, el padre de la iglesia se ha tomado de este texto y ha interpretado esto, o ha comentado o ha explicado este texto de esta manera, pero no lo hacen. Eso es lo que hace el señor Delgado, que le gusta mucho de la patrística, aparentemente lo único que él tiene. Lo que dicen sus antecesores, los fundadores, los que establecieron en gran parte de la doctrina católica romana, que son los padres de la iglesia. Por ahí me escribió un varón y un saludo a Juan Peña. Él me coloca ahí un comentario y me habla de San Ignacio, creo que es de Antioquía, sobre una frase donde él mete el asunto de una frase que utiliza un perfecto indicativo, saber si el señor Ignacio de Antioquía estaba entendiendo lo que es un perfecto indicativo pasivo. Uno puede hablar de muchas maneras, y de hecho los niños utilizan oraciones subordinadas, diferentes tipos de unidades, ¿cómo se llama? Oraciones subordinadas, utilizan el indicativo, utilizan el imperativo y el subjuntivo, pero los niños no saben nada de gramática, que es lo mismo que yo le digo a estos tipos cuando dicen, es que ellos hablaban griego. Sí, pero al igual que un niño que puede hablar, una cosa es que hable español y otra cosa es que entienda la gramática. Eso es lo que ellos tienen que demostrar si lo entienden. ¿Dónde están los análisis gramaticales de los señores padres de la iglesia? Yo quisiera verlos. Yo les doy el beneficio de la duda. Lo que pasa es que yo nunca he visto algo así. Lo que yo entiendo es que las gramáticas propiamente sistematizadas, muy posterior a los primeros siglos de cristianismo, fue cuando empezaron a darse las primeras, por lo menos en español, las primeras gramáticas. Hablemos de las latinas. Que alguien me diga cuál es la primera gramática latina que salió, o griega, en los primeros siglos. ¿Quién fue el que la escribió? Y si, aparte de eso, si los padres de la iglesia consultaban esas gramáticas, sería importante. Okay. Entonces, lo que pasa es que a los comentarios que yo escucho que citan los católicos, no veo respaldo bíblico. Por lo menos en lo que han citado, no he podido hasta la fecha decir, es cierto, eso es lo que la escritura enseña. Como ayer lo vimos, muy de noche, hice una transmisión muy tarde, terminó como después de la medianoche. Y usted puede verle, si a usted le parece, la de anoche cuando refuto al señor Delgado, donde él quiere justificar al tal San Agustín diciendo de que sí tenía razón. Pues bueno, si lo que los católicos creen, que lo cogen de Agustín, es lo que Agustín en realidad creía, pues Agustín está igual que los católicos y está errado. Bien, entonces vamos a entrar en materia. Estoy un poco afectado todavía de la garganta, pero bueno, me interesa mucho, no hay tiempo que perder. Y los católicos no se pronuncian. Y si por algún católico tipo Pollito aparece por ahí haciendo una bullilla, es eso, es solamente eso, una bullilla nada más que hace. Y nada. Y otro por ahí que pide a gritos al señor Delgado que aparezca, pero el señor Delgado no aparece. Vamos a ver en qué momento aparece y
y nos va a refutar todo lo que hemos dicho, y ojalá que entre este tema. Invito al señor Delgado que entre el tema este, y que me demuestre que Jesús es de la sustancia de María. A ver cómo lo va a hacer. Ya eso lo hemos tocado. Entonces vámonos rápidamente al texto. Vamos a analizar 1.14 de Juan. Ok. Vamos a empezar por ese texto. Ahí está. Y vamos a buscar Juan 1.14. Vamos a verlo acá, vamos a analizarlo, lo conocemos. Y básicamente la última cláusula es lo que, o la primera cláusula más bien, es lo que nos interesa, que es esta que llega hasta aquí. Y el Logos carne se hizo. Ok. ¿Quién se hizo carne? El Logos. Vea que este verbo que está aquí es un verbo que está en voz media. Es un auristo indicativo medio. ¿De acuerdo? Egéneto. Como he dicho, en el auristo no hay tutía. Cuando está en voz media, está en voz media. Cuando está en voz pasiva, está en voz pasiva. No hay forma de confundirlo, como sucede muchas veces en los otros cuatro tiempos del griego, que sería el presente, imperfecto, pluscuamperfecto y perfecto, donde no tiene desinencias propias de la voz media. Entonces hay que, de acuerdo al contexto, indicar si está en voz media o está en voz pasiva. No así pasa con el griego, con el auristo, que tiene desinencias propias. Aunque en este caso el griego, el auristo está tomando desinencias del imperfecto. Pero claramente es voz media. Sí, ya yo he explicado lo del famoso catasarca. Ya yo he explicado el catasarca, por ahí de ver un vídeo, catasarca. Y hemos visto todos los SARS. Bueno, es catasarca, perdón. Catasarca, claro. Sarca. En acusativo, ¿verdad? Catasarca. Y ya hemos explicado que no siempre catasarca hace referencia a un asunto biológico, ¿ya? Según la carne. No necesariamente el sarca siempre tiene la idea biológica, y eso ya yo lo había explicado en otro video. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estamos aquí entonces en el texto, y el logos, esto es una oración copulativa, porque este verbo, egéneto, en griego es copulativo. No solamente el verbo imi, que es el verbo cero estar, sino que el verbo también ginome, ¿verdad? Saludo a Lisette, que Dios me la bendiga, ginome. Estos dos verbos, y hay otros verbos también que son considerados en griego, que son considerados copulativos. Tal vez podría ser que se llamarían como semicopulativos, pero básicamente estos son los dos verbos más fuertes copulativos. Así que egéneto, que viene de ginome, es un verbo copulativo. Por tanto, estamos ante una oración copulativa. Y si estamos en una oración copulativa, necesitamos sujeto, necesitamos el núcleo y necesitamos el predicado nominal. Una oración copulativa tiene un sujeto y un predicado. Por tanto, no queda duda alguna que el sujeto estas son las tres partes que tiene la oración, y esta, clarito está, desde el momento que está articulado, no queda duda de que este es el sujeto, y logos es el núcleo del sujeto. Por tanto, SARS viene a ser el predicado nominal, y SARS viene a ser ¿cómo se llama? El atributo. Y este es el verbo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí SARS el predicado nominal, y este es
en este caso hablaríamos del núcleo del predicado nominal. Y este es el atributo. Así es, ¿cómo se desglosa esto? Punto. Ahora, generalmente lo que nosotros esperaríamos es que Sartre estuviera aquí. Usualmente se diría Ho Logos egerit Sartre, o sea, el Logos se hizo carne. Pero aquí dice el Logos carne se hizo. Cambia completamente. Entonces ya esto creo que lo trató Cowell, y dice que en estos casos, el 80% de los casos, esto funcionaría funcionaría cualitativamente y no, por supuesto, indefinido. Y, por supuesto, no puede ser definido porque no tiene artículo. Así de sencillo. Entonces, queda claro que SARS es el atributo. Entonces, el logos va a añadir a su naturaleza, va a añadir la carne o carne, que en este caso haría referencia a la naturaleza humana. Todos están de acuerdo que carne hace referencia a la naturaleza humana, incluyendo, por supuesto, su cuerpo, no solamente las partes incorpóreas, como razonamiento, etcétera, etcétera, que caracterizan al hombre, por supuesto, sino también, obviamente, la parte física. De manera que carne no solamente indica la parte física, sino todo lo que llamaríamos naturaleza humana. Naturaleza humana. Esto es parte, por supuesto, parte del misterio, ¿verdad? En realidad no tenemos idea cómo se da, desde el punto de vista científico, técnico, cómo se da la unión hipostática, la unión, aquí está de dos naturalezas, está la humana, está la divina, y este es el yo, que es el logos. Que, por supuesto, la naturaleza del logos es divina, o sea, el logos es Dios. Increíblemente, hay una cantidad de sectas que atacan, los testigos de Jehová, los unicitarios atacan de que el logos sea Dios. ¿De acuerdo? Entonces, el modalista dice el padre es Dios. El Padre es Dios únicamente y el logos es un pensamiento. Lo de pensamiento lo dicen los unicitarios, los monarquianos, etcétera, etcétera, son los que dicen de que es una completa y absoluta locura, una doctrina, evidentemente una doctrina de demonios. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa aquí? A mí lo que me interesa aquí, en este caso, es esto, porque vamos a hablar de la encarnación. Ya yo les había mencionado un poquito sobre esta palabra. Déjenme recordarles un poquito para definir la palabra gínome, es muy importante. Déjenme ver si aquí en los archivos que tengo ahí, para no buscarla. Sí, aquí tengo, déjenme revisar. Vamos a buscar aquí en mis archivos, donde yo coloco aquí, vamos a ver si tengo aquí gínome, palingenesia, ara, telos, sintelía, planao, vamos a ver, bueno, o si no lo buscamos ahorita, se me olvidó, debí haberlo buscado antes para tenerlo listo. Bueno, vamos a buscarlo, no hay ningún problema. Gínome, para entender lo que significa ese verbo. Para ver qué hay aquí, creo que por aquí puede ser que esté, y con metagimatizo, esgima, bueno, hay mucho. Hiparjo, tal vez por aquí anda cerca. Morfi, muy importante, vamos a hablar de morfi. Y lengua griego, concordancia, jorao. Bueno, vamos a buscarlo mejor. Son tanto, aquí está ginosco, Haractis, catartizo, que es importante. Cuando vamos a hablar de Hebreos 10:5, la palabra catartizo es importante, ahí lo tenemos. Ok. Muy bueno el diccionario de esto, definitivamente es de lo mejor que hay. Bueno,
Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Gínome, rapidito aquí. Nos interesa conocer esto. Es muy importante esto. A ver qué es lo que es se hizo. Valera mantuvo la traducción fue hecho. Y es una mala traducción. Fue hecho carne. Y eso favorece la posición católica romana y favorecería a todos, a todos los que creen que Jesús, que su carne proviene de María. Y entonces lo más adecuado sería fue hecho carne, pero está corregido eso, no está malo. Fue hecho carne, eso sería pasivo. Fue hecho carne, si alguien lo hizo carne. No, él se hizo. Él mismo se hizo carne. Por tanto, entonces, si él mismo se hizo carne, no requirió de la suministración de esa sustancia mariana para formar la carne de él. O sea, que lo que estoy diciendo es que el texto aquí no está diciendo de que María le otorga la sustancia humana, sino que él mismo se hace carne. Y ya hemos demostrado de que se hace carne antes de ingresar al útero. Por ahí hicieron una laraquilla, un catoliquillo, moniquito, hizo una laraca nada más. Le duró como, que 20 minutos el vídeo, poquito y después se fue. No tiene más nada, no tiene bagaje, no tiene contenido, no tiene absolutamente nada. Fue solo unas bombitas de esas que revientan, hacen una bullilla y pues ya no se escuchan más. Gínome. Vamos a buscar en el diccionario de esto, Gínome. Aquí lo tenemos. De una vez lo voy a grabar, lo voy a tener aquí en los archivos para tener la mano. Archivos del profe. Vamos a ver aquí. Ya aquí lo tengo. Ok. Pincho de nuevo aquí para verlo. Vamos a ver, Gino, venir a ser. Venir a ser o llegar a ser. Básicamente, eso es lo que significa eso. Pero aporta algo más. Y por supuesto tiene otros sentidos como acontecer, suceder. También esta palabra tiene la idea de convertirse, ¿de acuerdo? Convertirse, volverse en otra cosa, algo que no era antes. O sea, él es algo, pero luego llega a ser otra cosa. ¿Por qué no hay una mutación? Porque el yo sigue siendo el mismo. Lo que hay es una adherencia, una apropiación, un asumir de una naturaleza, de otra naturaleza. Él va a asumir la naturaleza humana. Entonces, vamos a ver aquí, dice propiamente emerger, llegar a ser. Básicamente es llegar a ser. Llegar a ser, llegar a existir. ¿Qué es lo que llega a ser y a existir? Una naturaleza nueva. Dice que es llegar a ser, hacer la transición de un punto de condición a otra. O sea, pasa de una condición a otra condición. Pasa de la condición humana a una condición humana divina. O sea, él no pierde las características humanas. Lo que sí vamos a ver en Filipenses es que él se vacía, vamos a decir, no completamente, no es un vaciamiento total, sino un vaciamiento total de la forma, y esto sí es claro, de la forma de la morfi seu, de la forma divina. De eso es lo que él se va a despojar, de la forma divina. Lo que constituye, lo que hace que él se distinga de todas las criaturas como Dios. Pero obviamente él va a conservar muchas cosas propias de la divinidad, como es el amor, como es la justicia, como es la misericordia, etc. Aquello, lo retumbante, lo grandioso, lo majestuoso y todo, que lo distingue de todas las criaturas, de eso es lo que él se vacía. Por supuesto, porque se va a comportar como un hombre en la tierra, un hombre divino, porque nunca pierde la divinidad. O sea, él no se despoja de ninguna divinidad. Él se abstiene o se vacía de toda la gloria que él tiene como Dios, de los atributos incomunicables, a saber, por lo general, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, inmortalidad, etc. Puede ser que por ahí tengamos uno que otro más atributo incomunicable, de eso es lo que él se vacía. Entonces,
pasa de morfiseo a morfidulo. O sea, que pasa de la forma divina a la forma humana, sin perder, por supuesto, la esencia divina, que es parte de su constitución. Porque el yo, el logos, lo que es el yo, no puede desprenderse de su naturaleza divina, porque si se desprende de su naturaleza divina, deja de ser yo. No hay un yo sin su naturaleza, no existe. Por tanto, él conserva. Lo que hace es un vaciamiento. Para que tengamos una idea, tal vez para ser un poquito sencillo, es como que si Jesús, que por supuesto es totalmente improbable, que con toda su majestad hubiera podido ser retenido en el vientre de María. No hubiera sido posible. O sea, el vientre de María no tiene la capacidad de retener la morfi divina. No sé si logramos entender esa parte, no la puede. Está la majestad que el vientre no lo puede, el vientre no puede resistir eso. Tiene que de alguna manera eclipsarse esa morfi divina o vaciarse de esa forma divina para que sea posible de que pueda ser retenido en el vientre de una mujer. O sea, un vientre físico no puede contener la gloria misma del Hijo. Creo que eso, no sé si alguien se los habrá dicho, pero eso es una realidad. Entonces, para ser posible, entre otras cosas, que hay otras cosas de fondo, para ser posible de que él pueda estar dentro del vientre de María, él tiene que vaciarse de su gloria, o sea, vaciarse de su morfiseo. Simplemente imposible. Eso no lo puede contener un continente, un organismo físico. No puede. Habiendo dicho esto, entonces nosotros podemos entender y ahora necesitamos, lo que me interesa a mí es esta transición de condición que dice Strong, que se pasa de una condición a otra. ¿Cuál es la primera condición? Hay una transición, dice, se pasa de aquí a aquí, de morfi divina a morfiseo. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, que no se puede tener a la vez las dos morfis. Y personalmente creo que en la transfiguración pues llamémoslo así, hay un avistamiento de parte de los tres apóstoles que están ahí, un avistamiento de la morfi divina. En el momento que Cristo se transfigura, ellos están, por eso Juan lo dice en el mismo versículo, veo que aquí lo tengo, dice, y hablando en primera persona plural, y vimos, dice, vimos, vea. Y, por supuesto, cuando él va a hablar de, que yo creo, por supuesto, que es la transfiguración de Jesús, lo que ellos están viendo en el monte, Juan no utiliza ni blepo, no utiliza jorao, básicamente dos verbos que significa ver, uno que es, que toma menos connotaciones figuradas como el caso de jorao, que también es ver con la mente, y en este caso se inclina por seaume, una palabra usada en voz media, que implica, por supuesto, el detenimiento en los detalles y en la impresión, en un espectáculo. Cuando él dice, vimos su gloria, dice, fue un espectáculo lo que nosotros vimos. Porque la palabra seaume viene de la palabra teatro. El teatro. Alguien dice, está haciendo un teatro. Es toda una obra llamativa, con mucho sentimiento, con muchas sensaciones, muy vistosa, etc. Entonces, Juan utiliza seaume. Vimos, dice, su gloria. Eso es lo que está diciendo aquí. Tin doxan aftu. Vimos su gloria. Y es evidente que cuando él dice, porque el mismo Pedro, interesantemente, Pedro habla también de la transfiguración. En su carta habla de la transfiguración. Vimos su majestad, dice. Atención, porque él dice, vimos su majestad, de la que él se obnubiló o de la que él se vació. Una muestra es que cuando hablamos en la kenosis, que él se despoja de esa gloria, eso no quiere decir porque es voluntario de él puede volver a tomarla. Tanto es así que lo vemos en la transfiguración, una muestra de que Jesús podía retomar nuevamente su gloria y su majestad. Por eso Pedro es el que dice su majestad. Permítame ver si encuentro el pasaje de Pedro, déjenme ver si me recuerdo dónde está, donde habla de su majestad, que vimos su majestad, creo que eso está, creo que es en segunda de Pedro,
Permítanme para buscar ese texto que sería interesante y de pronto se los coloco aquí. De pronto los coloco aquí para que vean. Muy importante. Por ahí me estaban preguntando sobre qué era kenosis y todo este tipo de cosas. Tal vez esto les pueda ayudar. Ahí me estaba preguntando un hermano del grupo que si había hecho algún tipo de video sobre eso. Vamos a segunda de Pedro. Creo que es en el capítulo 1. Permítanme aquí cuando él habla de la majestad. Es el Pedro 1:16, segunda Pedro, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto en nuestros ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios honra y gloria, ¿se acuerdan lo que dijo? Este es mi hijo amado. Eso fue en la transfiguración. Dice, pues cuando él recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Clarito. Ahí está clarita la transfiguración. Y vea lo que dice, y nosotros hemos visto. Wow, yo quiero ver ese verbo. Yo creo que Pedro va a cambiar el verbo. Segunda de Pedro, nos vamos a segunda de Pedro 1:16. Vamos a segunda de Pedro 1:16. Segunda de Pedro. Ahí está, 1:16. Ok, vamos a verlo. Quiero ver ese verbo. Ajá, de su presencia. Testigos oculares, habiendo llegado a ser testigos oculares de su majestuosidad. Para ver cómo es que dice, como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Eso es lo que traduce esta parte. Vamos a verlo en la cueva. Recomiendo siempre el diccionario, el interlineal de Francisco Lacroix. Excelente trabajo. Estoy de acuerdo en un 98% de su traducción. Segunda Pedro 1:16. Miren que él es, o sea, usted puede juntar Juan 1:14 con segunda Pedro 1:16. Están hablando los dos, y estos dos son testigos oculares de la transfiguración, Pedro y Juan. Y Jacob, que ese fue matado por Herodes, 1:16. Aquí está. Traduce de la siguiente manera, porque no ingeniosamente, claro, aquí está hablando de la palabra sofisma, y de la palabra sofisma, precisamente. Se sofismenes, faulas, habiendo seguido faulas artificiosas, de lo que está, aquí está, el famoso aculisantus, ¿verdad? Que hemos mencionado esto cuando hablamos de los tronos, ¿se acuerdan? Ok, dice que dimos a conocer a vosotros, a nuestro Señor Jesucristo, os dimos a conocer el de nuestro Señor Jesucristo, el poder de nuestro Señor Jesucristo y presencia, tanto el poder como la parucía, su presencia, sino testigos de vista. Esto es lo que utiliza el testigos de vista, como testigos, lo que dice él es testigos oculares, epocte, llegados a ser testigos de vista de la de él majestad. Ve, megaliotitos o megaliotitos, que viene de una palabra de megas que es grande, algo así como la grandiosidad, la majestuosidad de él. Es precisamente aquí, esto que menciona, lo que dice es, hemos sido testigos. Bueno, pero aquí Valera lo traduce diferente cuando dice, habiendo visto. Eso es más que todo como siendo testigos, aquí está, habiendo sido, porque es yenicentes, eso sería un participio auristo pasivo, habiendo sido testigos oculares, habiéndolo visto nosotros, ¿de qué? De aquella equino. Interesante el equino, porque este equino es el que utiliza, me parece que Juan 17:5, cuando dice, glorifícame con aquella gloria. Y vea que está haciendo referencia a lo mismo. Vamos a ver, lo que está diciendo Pedro, que Pedro lo está usando de esta manera, dice, llegamos a ser testigos de su majestuosidad, desde su grandeza, majestuosidad es lo que dice, ¿ok? Y Juan dice,
y vimos su gloria, como el unigénito. Vimos su gloria. Mientras Juan dice, vimos su gloria, doxan, él está diciendo megaliotitos, su majestuosidad. Ya que me metí aquí, recordemos, esto es muy importante para entender un poquito lo que estoy hablando. Cuando él dice se hizo, llegó a ser carne. Esto que estamos hablando de su majestuosidad, él se vacía de esa majestuosidad. O sea, cuando dice, ¿de qué se despojó? La famosa pregunta que Carlos, aquel Carlos Blanco y el otro señor, Quintero, no podían responder, pues aquí está clarito, ¿de qué se despojó? No, señor Carlos Blanco, en su indoctez no es de su deidad, una completa locura, una aberración absoluta que debe tener muchísima vergüenza ahorita este señor cuando se atrevió a decir que se despojó su divinidad, una completa locura, un neófito absoluto. No es su majestad. Le podemos decir de su majestuosidad o de su gloria, como lo menciona. Ahora recordemos, ya que me metí aquí, recordemos a Juan 17:5. Vamos a Juan 17:5, vamos al Evangelio. Juan aquí 17:5. Vamos a verlo acá. Juan 17:5 y le damos aquí para ver el texto. Vea, aquí me parece que el equinos está aquí, me parece. Si no fue que me pareció, o lo vi en otro texto. Okay. No, lo que pasa es que Valera agrega aquella gloria, pero no viene el equinos, sino que lo agrega Valera. Mire lo que él está diciendo. Ahora dice, ahora glorifícame, o sea, ahora tú glorifícame. Tú, que es el Padre, glorifica a quién, a mí. Este es el complemento directo, este es el núcleo de sujeto y este es el núcleo de predicado. Cuando le está diciendo ahora, este es, por supuesto, un adverbio que modifica al verbo, al imperativo que tenemos aquí, el imperativo listo. Hazlo ya. El vocativo Padre, una expresión, una invocación que él hace, al lado de ti mismo, y va a decir con la gloria, totalmente dativo, completamente asociativo, con la gloria. ¿Cuál gloria? Esto es un complemento, vamos a ver, perdón, un pronombre relativo en dativo que hace referencia a doxi, a ti doxi. Con la gloria que tenía, atención, el hijo, que está en imperfecto, indicativo activo, primera persona, con la gloria que tenía antes del mundo existir o antes del mundo ser junto a ti. O sea, junto a ti antes que el mundo fuera. Entonces, está hablando de qué? Gloria. Vean aquí el caso de ti, ti doxi, ki doxi. Aquí está, qué barbaridad. Algún día tendré mi lapicerito. ¿De acuerdo? Aquí donde... Aquí. Okay. Bien, entonces... él estaba aquí, el logos que tenía, que era el logos, tenía una gloria, compartía la gloria, no son dos glorias, es la misma gloria. Vean que aquí es al lado de ti mismo con la gloria, es asociativo. Está hablando, él no dice con las glorias, sino con la gloria, totalmente en singular, la gloria. Es una sola gloria y es compartida tanto por el Hijo como por el Padre. Y por supuesto, aquí no está ningún pensamiento hablando. Una locura, y la locura de Mendizábal y de todos los que tienen esa postura y esa explicación absurda, terrible. Bueno, habiendo dicho esto, creo que tenemos que devolvernos nuevamente al texto que teníamos inicialmente, que es el de Juan 1:14. Nuevamente con el logos se hizo carne. Hay una transición. Está diciendo que el verbo gínimo indica una transición. Si hay una transición, es el paso de un lugar a otro lugar. En este caso, de una condición a otra condición. ¿Qué es lo que se está dando? Porque va a utilizar ekenosen, vaya, cómo me cuesta aquí escribir, ekonesen, tercera persona indicativo teoristo, y va a decir se despojó. ¿Por qué dice se despojó? Pero es que no quiero adelantarme.
pero en todo caso, permítame, porque es necesario para recordar, después vamos a profundizar un poco más sobre eso. Nos vamos otra vez a Filipenses 2, nos iríamos a Filipenses 2.7, Filipenses 2.7, vamos a Filipenses 2.7, creo que es ahí donde está, que dice se despojó, ajá, 7, nada más para aclarar un poquito aquí lo él se despojó. Vamos a verlo. Ajá, véalo aquí. ¿De dónde sale el C? ¿De dónde sale este C? Sale precisamente de este pronombre reflexivo acusativo. Se despojó a sí mismo. Entonces se despojó. Eso es, despojó a sí mismo. Él a sí mismo despojó. O sea, se está despojando a sí mismo. Este se sale de este verbo. Como que usted se desvista. Usted puede, en activo, usted puede desvestir a una persona y en pasivo puede ser que otra persona te desvista. Pero si usted ejecuta la acción por usted mismo, eso es, se vistió. Ese es el famoso, en este caso estaríamos hablando del famoso voz media directa, que se llama voz media directa. Está ejecutando la acción, la está ejecutando, el mismo sujeto está ejecutando una acción sobre sí mismo, ¿verdad? Sobre sí mismo. Para que tengan una idea, vamos a leer un poquito aquí sobre la voz directa, la voz media directa. Aquí en la gramática, para que tengamos un poquito la idea, para buscar aquí las voces. Sigo afectado a la garganta, pero me siento mejor. Estoy con un poco de vértigo. Sí, estoy con vértigo, me volvió el vértigo. El vértigo es que yo me acuesto y si me muevo a la derecha me mareo. Me volvió a dar eso. No sé, he tenido problemas con eso. Entonces, la voz, vamos a la voz directa para que veamos, porque hay varias voces, hay varios tipos de voz media, y en la voz media directa dice que con la voz media directa el sujeto actúa sobre sí mismo. Él está actuando sobre sí mismo. Él es el que está provocando en sí mismo la encarnación. Él mismo se está encarnando. Él mismo es el que está ejecutando la acción sobre él mismo. Así que no hay, él no es, porque desde el punto de vista católico, evangélico, en este caso, por eso Valera al principio tradujo fue hecho carne, o sea que alguien lo hizo carne a él. Hay un agente, supuestamente en la voz pasiva tiene que haber un agente que es el que está ejecutando la acción de hacerlo carne, pero al ser voz media, nadie lo está haciendo al carne. No hay un agente que es el que esté produciendo la carne de él. La única manera sería que el logos, estando ya en el vientre, que había que preguntar si el logos tiene conciencia antes de hacerse carne dentro del vientre. Y entonces, si el logos es un ser consciente que está encarnándose, o sea, que está tomando de la sustancia del óvulo y él mismo con el óvulo está formando su carne. Lo cual, por supuesto, sabiendo que logos en él fueron creadas todas las cosas, es inaudito pensar que logos esté necesitando del óvulo para él tomar un cuerpo. Y eso viene en contraposición totalmente con lo que él dice, que el que le preparó el cuerpo fue el Padre, así que no fue María. El Padre le preparó el cuerpo. Y eso vamos a entrar en el tiempo y espacio porque es muy importante. Porque el auristo es el que va a eliminar la posibilidad, porque pueden manejar, principalmente los católicos, que son los que defienden esto, pueden manejar diferentes posiciones y decir, no, el logos, primero, tiene que demostrar que el logos está consciente cuando entró al vientre. Y si cuando entró al vientre, si ese logos que entró en el vientre de María es exactamente el logos que dice el apóstol Pablo que no consideró ser igual a Dios. El que está haciendo esa consideración si es el que ha penetrado, porque de otra manera tendrán que admitir que Cristo, antes de entrar al logos, él se ha encarnado antes de entrar al vientre. Corrijo. Si no es así y están diciendo que logos entra, la pregunta es,
Si ese logos que está entrando al vientre para tomar de la sustancia de María, porque ellos van a decir a sí mismo, por supuesto que descarta que al decir que él se está encarnando a sí mismo, no necesariamente implica que él esté tomando materia prima fuera de lo que él está haciendo. O sea, lo que estarían diciendo es, el logos lo que está haciendo es, entró en el vientre y ha tomado del óvulo de María para formar y tejer su carne, por decir algo, y tejerla. Entonces, se encarnó a sí mismo, no implica la idea como que ha tomado necesariamente de la sustancia de otro, ha tomado ¿cómo se llama? Ha tomado materia prima para que con esa materia, ha tomado tela para hacerse el vestido o hacerse la camisa. Es como que ha llegado a un lugar a tomar la tela y fabricado su camisa con la que él va a habitar entre nosotros, y dice, y habitó entre nosotros, tabernaculó entre nosotros. ¿De acuerdo? Entonces trae muchísimo problema porque vamos a ver el origen y una cantidad de textos que niegan rotundamente que la carne la ha adquirido dentro del vientre, sino que cuando ya estaba en el vientre ya estaba encarnado. O sea, la unión hipostática se ha dado fuera de la carne. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. Vea que aquí coloqué, bueno, lo que estaba colocando aquí es el pronombre reflexivo. O sea, se vació a sí mismo. Pero nótese que es muy importante, se vació a sí mismo habiendo tomado morfidulo, o sea, habiendo tomado forma humana. Eso es prácticamente, casi prácticamente inmediato. ¿Por qué inmediato? Porque hay una relación temporal entre el participio, una relación temporal entre el participio y el verbo. El verbo está en aoristo y el participio está en aoristo, por tanto, se consideran que esta acción se está dando en el mismo momento. En el momento en que él se despoja, inmediatamente en ese momento toma la morfi, se da la transición. Aquí lo que estamos viendo es una transición. Al despojarse, toma, se despoja. Es como que usted, por decir algo, usted está pasando los árboles al estilo de Tarzán, que Tarzán viene, se toma de una liana, inmediatamente se toma de la liana y luego se suelta inmediatamente de esta liana e inmediatamente toma la otra. Eso, digamos, es una especie de transición. Se está pasando de ahí. Pero, por supuesto, lo que está pasando Tarzán es de una liana a otra. En este caso se está pasando, ¿qué se está pasando? Se está pasando de una morfi a otra morfi. Hay un cambio de morfi. Eso es lo que está pasando, un cambio de morfi. Y ese cambio es inmediato. Así que, entonces, como es inmediato, la pregunta es, este es el vientre de María. Cuando él entra aquí, pero entra como logos, el gran problema que hay es que está entrando como logos, pero no se ha despojado. No hay evidencia alguna de que esté despojado, porque para estar despojado tiene que haber tomado forma de siervo, o sea, forma humana. ¿Me estoy explicando? O sea, el católico tendría y el evangélico tendría aquí a logos entrando sin despojarse, porque apenas está entrando, ¿para qué? Para succionar la sustancia de María. Así lo hago sencillo para que lo podamos entender. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ya ha entrado al vientre sin haberse despojado. Pero lo que Pablo dice es que en el momento mismo, que puede ser totalmente simultánea la acción, en el momento mismo de haberse, porque tiene que ser instantáneo, es que es en el momento en que él se despoja que toma la naturaleza humana. Y eso no puede estar ocurriendo aquí. ¿Me explico? No puede suceder eso. Porque está entrando el logos sin despojarse, está entrando el logos con toda su majestad. Lo que ha explicado, no hay forma de que este vientre de María pueda resistir toda la majestuosidad en el vientre. Porque Dios dice que su gloria no la puede resistir nadie. Estaría entrando toda la gloria de Dios dentro de un vientre y no lo puede, explotaría ese vientre. Simplemente explotaría ese vientre. No habría forma de que lo pueda contener. Entonces, dice, no, profe, pero él se ha despojado. Bueno, lo que yo estoy diciendo, si se despoja de su majestuosidad, sí es posible de que el vientre de María pueda retenerlo. Antes no. El problema es que dicen ellos que Jesús toma la forma humana cuando entra en el vientre, pero cuando entra en el vientre ya no estaría despojado. Entraría con toda su majestuosidad y haría pedazos
y reduciría a nada el vientre. No hay ningún vientre que pudiera resistir la majestuosidad de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí lo vemos claro. Vamos a ver si hay algún comentario que valga la pena. Chivo. Bueno, nadie comenta. Traducción, ánimo, bueno, saludos. Nadie comentando, estamos aprendiendo. Y ese es el asunto. Pero estamos, como dijo Gordis, estamos concatenando los versículos, estamos encadenándolos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que sucede. Si ustedes saben sobre el tiempo relativo que hay entre un participio, aquí lo vemos. Esto es auristo y esto es auristo. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo, siempre el participio auristo es anterior a la acción del verbo. Pero cuando el verbo, en este caso, es, ¿cómo se llama? Es igual, es auristo, se consideran simultáneas, básicamente simultáneas las dos acciones. Se dan prácticamente casi en el mismo tiempo. Porque, por supuesto, Tarzán cuando suelta la mano de una se agarra de otra. No puede agarrarse de las dos porque queda pegado. Y no se da ninguna transición, porque tiene que hacer una transición. Estábamos aquí con precisamente viendo el caso de Ginome, que es en el caso que estamos aquí. Volvemos nuevamente al primer texto que tenemos aquí. Se hizo carne. ¿Qué pasó algo? Aquí regresamos acá porque he pegado un dedazo. Dice, hablando de Ginome, les he explicado llegar a ser, hacer la transición de un punto a otro. El significado fundamental de Ginome es llegar a ser, estar en proceso de llegar a ser, haber llegado a ser. Por lo tanto, no es un equivalente exacto del verbo común ser, o sea, no es el equivalente a imi, porque el imi propiamente es ser, existir. Es como decir, Ginome sería llegar a existir. ¿Ok? Llegar a existir. En este caso también tiene la idea de conversión. Hay más significados. Qué lástima que aquí ya me lo tiro todo en inglés, no sé por qué me lo tiro en inglés. Ay, no soporto a estos gringos, no lo soporto. Ponen una parte en español y otra, bueno, y aquí lo pasé a español, déjeme decir, ahora sí está, ahora sí. No, sí, no, sí, ok. Llegar a ser, es decir, llegar a existir, comenzar a ser, recibir el ser. Con nueva naturaleza. Llega a existir, o sea, llega a existir en cuanto a que toma otra toma, estamos hablando de labón, recuerda el labón, toma una naturaleza. Levantarse, surgir, venir a aparecer. Hay diferentes acepciones. Convertirse en equivalente a suceder, de eventos, claro que sí. Ocurrir, suceder, etcétera. Por ahí tenía el diccionario, tendré que ir a traerlo, el box, me gusta mucho ese diccionario. Convertirse, hacerse. Convertirse, hacerse. Mostrarse, probarse a uno mismo. En pasajes donde se especifica aquí o qué persona o cosa es la que ha sido interpretada en cuanto a la calidad, condición, lugar y rango, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente eso es lo que es Ginome. Entonces, el punto aquí es... se hizo. Yo quiero pasar rápidamente porque tengo los otros textos que les había mencionado, que es importante. ¿Qué tengo que demostrar? Bueno, ¿cuándo se hizo carne? En el tiempo y en el espacio. ¿Cuándo es que se da esto? En el tiempo y en el espacio. Cuenta el espacio y cuenta el tiempo, por supuesto. Porque obviamente que hay un momento en que él se despoja. Hay un momento en que él se une la naturaleza humana a la naturaleza divina. Hay un momento, claro que hay un momento. El momento lo acabo de explicar mediante el texto que coloqué aquí, que ustedes lo pueden ver, es exactamente en el momento en que él se despoja, toma la humanidad. Aquí está, toma. La morfidulo
es la forma humana. Está tomando las características humanas, lo que lo caracterizan, lo que lo hacen humano, lo que lo distinguen como humano. Y el gran problema es que, de acuerdo a lo que hemos visto, que él aquí está, a sí mismo se despoja. Y en ese despojo se está dando una conversión, se está dando una transición de una condición a otra condición. Y entonces vamos a entender que Jesús nunca dejó de ser divino. Y que las cosas que distinguen a, por ejemplo, y de esto se deduce, por supuesto, que Jesús nunca utilizó su omnipotencia en el tiempo que estuvo en la tierra, nunca utilizó su omnipotencia, nunca utilizó su omnisciencia, nunca utilizó su omnipresencia. Y que, por supuesto, llegó a morir. ¿Por qué llegó a morir siendo inmortal? Porque él precisamente se obnubila, eclipsa su inmortalidad o se despoja de su inmortalidad y asume la mortalidad. Él asume, en la kenosis, él está asumiendo la mortalidad. ¿De acuerdo? Por tanto, entonces, cuando él se abstiene de su omnisciencia, él tiene que empezar de cero. Por eso dice que crecía en sabiduría, se iba desarrollando. En cuanto a su poder, dependía del Espíritu Santo para hacer los milagros. Y por supuesto, una muestra es que no hay omnipresencia porque él caminaba de un lugar a otro. O sea, él necesitaba caminar para trasladarse de un lugar a otro. De manera que él no estaba en todos lugares al mismo tiempo. Eso, o que él se trasladara a la velocidad del pensamiento de un lugar a otro. No era que él estaba en Galilea y de un momento a otro aparecía en cuestión de milésimas de segundo en Jerusalén. Totalmente falso. Creo que por ese lado podemos entender esto. Listo. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Me está doliendo la cabeza, entonces no quiero forzarme mucho. Estoy recuperándome un poco de mi dolencia, entonces, y debido a que no hay comentarios ni preguntas, me voy a despedir. Ok, entonces, opa, ¿qué pasó aquí? Ok. Solamente déjeme saludar a Gabriel Cubillán, que apareció por acá. Reina María es una traducción exacta al español de la Vulgata Latina Católica. Sí, se parece mucho, claro. Buen día, jeje, no hay comentarios, no hay preguntas. Por tanto, mi participación ha terminado con casi una hora. Me parece bien, porque no me siento muy bien de salud. De manera que entonces, debido a que no hay preguntas de nada, espero que repasen la clase de hoy para ver cuánto queda, a ver si la próxima sí me pueden hacer algún tipo de preguntas. Que Dios los bendiga, hasta pronto.